Buenas, buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos acá, a un nuevo episodio. Ya estamos en el sexto piso, episodio número 60. Entrevistando acá a personas desde lo que son, desde su autenticidad. Ya muchos me conocen, Sebastián, mucho más que un fisioterapeuta, es uno de los proyectos, digamos, de este podcast con una invitada, digamos, especial. Ya les va a contar un poco de ella, que tenemos acá, Nuri. Pero siempre me gusta como iniciando este recorrido, este montón de episodios, siempre me gusta que la persona se presente, no solo digamos por lo que estudio, ella ya les va a contar las múltiples profesiones que ha hecho, los emprendimientos también que ha hecho, además de diferentes técnicas alternativas a nivel mental, a nivel holístico, como la numerología como tal. Eh, ¿Quién es Nuri Gómez cuando nadie la ve, más allá de su profesión? Bienvenida acá. Sebastián, gracias Sebastián, qué bueno estar aquí, de verdad que es un reto muy interesante poder hablar de esto que se llama numerología terapéutica, pero creo que la pregunta que me haces es no solamente cuestionable, sino a veces poco fácil de responder. ¿Quién es Nori cuando nadie la ve? Nori es una mujer que está siempre buscando su tranquilidad y paz, una búsqueda de la armonía y de reconocer que cada uno de nosotros, y especialmente yo misma, he decidido un plan para mí misma que lo decidí mucho antes de venir aquí. Y el reconocer esto me ha llevado a preguntarme siempre eh, cómo cada uno de nosotros siempre está en búsqueda de su propósito, de su sentido, de para qué vino, de cuál es su misión. Y muchas veces no tenemos esas respuestas. Entonces, para mí la respuesta siempre es que yo vine a ayudarle a la gente y a mí misma a darme cuenta de un montón de cosas, a darme cuenta de lo que puedo hacer, de lo que puedo lograr y de ayudarle a la gente de sacar su máximo potencial. En términos bonitos diría es ayudarle a elevar el nivel de conciencia. En términos prácticos es ayudarle a la gente a que esté mucho mejor. Ese es el asunto, a que se dé cuenta de que puede lograr todo lo que quiera en su vida y que efectivamente tanto su pasado como su presente y su futuro puede ser modificable de algún modo. Entonces, creo que por ahí empezamos. Nori viene y busca siempre ayudarle a la gente a que se dé cuenta de todo lo que puede lograr. Exacto, por ahí todos venimos y me gusta mucho esta pregunta porque, digamos, todos los episodios se basan en torno a la libertad y la libertad, principalmente a nivel laboral, está mucho más que a un conocimiento profesional. A veces, digamos, cuando nos presentamos por lo que somos. Somos estos, soy fisioterapeuta. Y eso a veces nos nubla y nos vuelve esclavos de una profesión. Entonces, al yo también hacer esto, bueno, soy fisioterapeuta de profesión, pero acá, digamos, estamos haciendo otro tipo de alternativa. También, digamos, me gusta el tema de la astrología, como en tu caso la astrología. También desarrollo, digamos, otros proyectos de creación de equipos de trabajo, promoviendo diferentes productos en bienestar. Entonces, uno no debe estar ligado, pues, para, digamos, mejorar o redefinir esa libertad solamente a su profesión. Pero a veces el sistema no hace eso. Ujú, claro, yo he Somos mucho dicho, más que esa profesión, somos, digamos, creadores que vinimos a sí, servir, sí. como tú lo dijiste ahí. Hay una cosa que yo siempre he dicho desde que estaba muy chiquita y es que uno tiene una sola vida y tiene derecho a empezarla las veces que sean necesarias. Y ese empezarla significa no es que vuelva a empezar de cero, sino que todo lo que aprendió con su otra vida pasada, entre comillas, vida pasada, le sirve para vivir esta una nueva etapa de una manera diferente. Ese es el sentido y creo que todo lo podemos hacer. Muchas personas se quedan en una sola profesión o en un solo hacer, únicamente porque consideran que no pueden hacer nada más, que cómo iban a perder el tiempo si ya invirtieron tanto tiempo en hacer algo y en aprender a hacer algo, y a veces nos da mucho miedo volver a empezar.
Yo soy de las que digo que volver a empezar nunca, 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 nunca va a dar miedo y genera una libertad eh, muy bonita. Volver a empezar porque uno cree que va a volver a empezar de cero, pero uno vuelve a empezar de cero, sí, pero vas a volver a empezar desde una experiencia, desde un camino. Claro, Nadie, desde una escalera que ya subió. nadie sabe su historia hasta que mira hacia atrás. Exactamente. Y a veces uno se queda como, ay Dios, esto es lo que yo he hecho. Ay Dios, no he hecho nada. Pero todo lo que uno ha hecho, poco, mucho, efectivamente es la historia que decidió contar en su vida. Hablaste ahí de cuando te estabas presentando sobre la palabra tranquilidad, que hoy en día es muy difícil, digamos, generar esa tranquilidad en las personas por diferentes preocupaciones, por diferentes turbación mental que tenemos. ¿Cómo podemos, digamos, conseguir y mejorar esa tranquilidad en nuestra vida? Porque si tenemos tranquilidad, estamos viviendo el presente. Ujú. Eh, la tranquilidad está relacionada con tener baja incertidumbre. ¿Qué significa eso? Yo creo que todos nosotros lo que nos genera intranquilidad en la vida es no tener certeza de qué es lo que le va a pasar a uno en la vida, ¿cierto? Entonces, el hecho de no saber qué es lo que le va a pasar a uno, cómo abordar, cómo afrontar una situación, es lo que genera más intranquilidad, que no está relacionado ni con el ruido del espacio, sino con el ruido que hay en la mente. Y ese ruido en la mente es lo que genera intranquilidad. El hecho de poder estar no solamente conforme, sino con una certeza o por lo menos con una tranquilidad de que las cosas van a suceder de alguna manera. Hablemoslo desde el punto de vista numerológico, saber cómo puedo, qué me va a pasar y cómo puedo asumir esa situación en la vida, me puede dar una tranquilidad, es decir, puedo tener algo de certidumbre frente a lo que viene pasando. Pero todos los seres humanos, cuando no sabemos qué nos va a pasar, qué tenemos, qué está pasando, ¿no? Por ejemplo, en un tema de una enfermedad, el hecho de no encontrar qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo, que se te hacen un montón de diagnósticos, un montón de exámenes y nada te encuentran que específicamente te dan un diagnóstico, no te alcanzan a dar un diagnóstico efectivo, te genera una intranquilidad porque no vas a tener una definición mínima de qué es lo que te pasa y a partir de ahí poder controlar, de ahí poder actuar frente a ese tipo de enfermedad. ¿Podríamos llamarlo control? Sí, podemos llamar algo de control, pero realmente es el no saber algo es lo que genera más intranquilidad. El no saber qué pasó, el no saber qué va a pasar con mi salud, el no saber qué va a pasar con mi familia, el no saber con esto. Entonces, he descubierto que con el tema de la numerología y con específicamente la numerología terapéutica nos permite identificar que hay ciertas etapas en nuestras vidas que estamos viviendo unas especies de pruebas. Y esas pruebas nos van a permitir, si sabemos anticipadamente cuáles son esas posibles pruebas que vamos a tener, nos van a permitir identificar o anticiparnos a cómo vivirlas y a cómo afrontarlas de una manera que no nos genere incertidumbre y que nos permite a cada uno de nosotros tener la facilidad de buscar y decidir el mejor camino de poderlo enfrentar. Entonces, desde ahí es interesante poder tomarnos en cuenta que cada uno de nosotros en nuestras etapas de vida ya tendremos una posibilidad de cómo asumir digamos, estos procesos. Y ojo que no estoy diciendo que es inevitable que no lo podamos hacer. El asunto no es que evitemos que nos pasen cosas, sino cómo asumimos cada uno de nosotros estas etapas que nos van a pasar. Y yo sé que desde la astrología también, uno de la astrología también lo funciona desde esa manera. Entonces, ¿cómo se prepara uno para vivir ciertas etapas? De modo que pueda tener uno la posibilidad de decidir cómo afrontarlo y no tener la angustia de me cogió por sorpresa y no sé qué voy a hacer con esto. Parte mucho en estar presente. Estar presente.
bajar esas expectativas, porque digamos, pueden, si es cuando salga este episodio, pueden escuchar y pueden estar presentes, que todo el tiempo, digamos, la vida nos está hablando, nos está diciendo. Y va uno en el carro y uno ve, ay, ve, 333, ay, ve, 444, o ve el teléfono, ay, ve, 1111. Entonces, todos esos son mensajes que, digamos, la vida te está diciendo para, digamos, actuar ahora. Ujú. Sí, claro. Y estar en certeza. Entre mayor certeza y hay esa incertidumbre. Sí, exactamente, exactamente. Y específicamente, eh, si entramos un poquito, es que los números son símbolos y son códigos que nos están todos los días hablando. Entonces, esto viene desde los tiempos de Pitágoras, cuando hasta los sabios hebreos y las tradiciones védicas, los números siempre han sido considerados vehículos sagrados. Entonces, cada uno de estos símbolos son sagrados. Em, y esto hace que podamos entender que nada es casual, desde la fecha que naciste, ni el tema de tu nombre, ni los desafíos que enfrentas. Todo esto corresponde a un plan mayor que el alma decidió vino a encarnar. Entonces, el hecho de decir que el alma elige cuándo y dónde nacer, para evolucionar, y esto obviamente lo hace usando los números. Es casual porque la fecha de nacimiento tuya trae una vibración tan alta que te permite definir hasta cuál es tu misión, cómo es que vas a vivir tu vida, cómo están tus relaciones de pareja, pero también tus nombres y apellidos. Es decir, a pesar de que pueda que no nos guste cómo nos llamamos o cómo nos pusieron los nombres nuestros papás, lo que buscaron, lo que terminamos eligiendo fueron nosotros mismos cómo nos llamamos. Y esto tiene una fuerza, cada letra tiene una fuerza numérica que permite identificar adicionalmente, comprender y que te permiten comprender cómo son tus relaciones familiares y de pareja. Te permite sanar memorias transgeneracionales. ¿Por qué? Porque en tus nombres y apellidos están tus vidas pasadas, qué vivieron en tus vidas pasadas y cuál es la relación que tienes, por ejemplo, con tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos. También te permite tomar unas decisiones en momentos adecuados y, y alinear el propósito con acciones. Y también desde lo físico, es muy interesante porque en lo que se llama la numerología terapéutica, hay una forma de comprender o hay un significado para comprender síntomas físicos y emocionales que están relacionados desde identificar cuáles son las heridas que traemos en los primeros 7 años de edad. Podemos efectivamente decir cuál es el arquetipo con los cuales venimos trascendiendo en nuestra evolución. Y adicionalmente nos permite identificar cuáles son estos momentos estratégicos de la vida para tomar decisiones. Hay veces que cada uno de nosotros puede decir, venga, pero es que a mí me pasó esto o a mí me pasó esto otro, y lo vuelvo y lo repito. Es como si estuviera repitiendo, 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 pero ¿por qué estoy repitiendo lo mismo que me pasa? Entonces, desde la numerología podemos hablar de que hay ciclos de 9 años que efectivamente terminan siendo determinantes en la forma en cómo nosotros, los seres humanos, asumimos las situaciones de la vida. Es que si tú te pones a ver, Sebastián, lo que te está pasando ahora, y si te restas 9 años, puede ser algo muy parecido a lo que te puede estar pasando ahora. Desde otro punto de vista, pero puede ser algo muy parecido. Y es como si los ciclos se repitieran y necesitáramos tener conciencia de que cada uno de estos ciclos es una oportunidad para reinventarnos y vivirlos de una manera diferente. Entonces es como si fuera el aprendizaje cíclico que tenemos cada uno de nosotros. Y hay personas que dicen, es que a mí siempre me pasa lo mismo. Entonces, unos consultantes tiene, por ejemplo, personas que tienen un problema de pareja permanente, y es el mismo tipo de pareja que vienen en los últimos 10 15 20 años. Dice, pero ¿cuál es la situación de pareja? La situación de pareja está determinada por eh, ciertas condiciones que están relacionadas con o con su tema de su madre o con el tema de su padre,
o con la forma en cómo enfrentó la vida pasada y vivió situaciones pasadas. Y así, efectivamente. Entonces, muchas veces yo me encuentro en consultas que mucha gente me habla del tema de, no, es que la numerología es para hacer el número del chance para ganármelo. Bueno, hay unas formas donde te pueden decir, sí, te pueden dar números, pero están relacionados con la activación energética que tú tengas de esos números, si no, no hay forma. Y están relacionados más es con la forma en cómo tú te relacionas con el dinero. Es muy casual porque nosotros los latinoamericanos no tenemos una relación sana con el dinero, en la mayoría de nosotros. Y siempre asumimos por creencia y por cultura que efectivamente el dinero nos puede hacer más daño que beneficio. Y esto es muy simpático como cuando uno lo ve en las heridas iniciales, en las heridas de los primeros 7 años, uno puede ver que desde muy pequeñitos a nosotros nos pudieron haber hablado del abandono emocional. Entonces hay situaciones donde el tema de la situación con el dinero está relacionado con una falta de afecto o ausencia de los padres, donde solamente te daban dinero o donde te negaban dinero y hay un tema de abandono emocional, un tema de desvalorización de la expresión, una inseguridad por falta de estructura, un tema de desconexión emocional. Entonces, desde ahí desde muy pequeños podemos entender desde dónde nosotros traemos esas situaciones que pueden ser esas heridas y esas situaciones personales que cuando nos vamos a procesos de biodescodificación podemos ir efectivamente a la edad específica donde necesitamos trabajar con algún terapeuta esa situación y poderla resolver. Entonces, digamos que cada una de las situaciones que uno va viviendo en la edad adulta tienen una razón muy interesante desde los primeros años y si nos volvemos y encontramos específicamente las edades para poderlas trabajar, creo que les funciona muy bien. Y desde la numerología terapéutica tiene uno la posibilidad de encontrar esas edades específicas para poder empezarlas a trabajar desde ahí, que eso ya es netamente terapia psicológica, terapia de biodescodificación, terapia de eh, constelaciones familiares o ya depende cada cual con la afinidad que tenga. Bien. ¿Qué te llevó, o alguna situación en tu vida como tal, te llevó a aprender en estos temas? ¿Qué me llevó de la vida? Sí, alguna situación en particular te llevó a indagar en estos temas. Realmente desde muy pequeña siempre tuve la curiosidad, siempre, siempre. ¿Qué me llevó a esto? Cuando en alguna etapa de mi vida fue enfermera y para mí el tema no era solamente lo físico, no era solamente la enfermedad, el síntoma, el signo, el padecimiento físico, sino que estaba muy relacionado con cómo asumía el paciente su enfermedad y cómo lo asumía desde un tema emocional y energético. Entonces entendí y desde ahí es que me llevó a buscar otro tipo de conocimiento donde la enfermedad es solamente un síntoma, qué hay detrás de esa enfermedad, qué hay todo lo energético y ahí es donde desde empecé a relacionarlo el tema de la salud de lo físico con estos otros temas diferentes. Y para mí la numerología me funcionó mucho para encontrar unos padecimientos físicos. Es decir, con esa carta que uno ya trae predispuesta y prescrita de cuáles son las acciones que uno va a, cuáles son, sí, cuáles son las pruebas que uno va a venir a vivir, cuáles son esas experiencias, efectivamente también uno encuentra qué tipo de enfermedades termina padeciendo. Entonces, es decir, digamos que una persona que es, por ejemplo, un 8 en numerología, si no tiene la posibilidad de hacer un control de la rabia, del aire y de la fuerza, puede llevarlo a temas eh, puede padecer temas físicos de corazón, infartos rápidos, un tema, una enfermedad cerebrovascular, un tema de hipertensión. Entonces, desde ahí hay una cantidad de información que puede tener un asidero o una explicación sencilla en la fórmula matemática que uno se trajo para vivir. Es decir, uno se trajo como una clave numérica y esas claves numéricas le permiten a uno eh,
ver la vida de una manera diferente, pero si uno no la sabe, si uno no la reconoce, pues obviamente va a seguir uno totalmente, digamos, buscando desde un lado, cuando podemos tener respuestas desde otros lados completamente diferentes. Pero fue, o sea, ¿por qué me llevó efectivamente esto? Desde el punto de vista, desde cuando empecé a hacer trabajo desde la salud en mis 10 años de enfermería, que me llevó a buscar otro tipo de explicaciones. ¿Cómo podemos las personas entender un poco más los números? Como lo que tú dijiste, es la persona tiene un número 8 según su fecha. eh, ¿Cómo podemos, digamos, trabajar esto? Porque seguramente después de este espacio las personas van a ver números más continuamente de seguidos. Entonces, al ver ese número, ¿cómo, digamos, qué ¿Cómo acción lo pueden tomar? ver? ¿Cómo lo pueden Listo. ver? Ok, bueno, digamos que, em, ¿qué se necesita para hacer, primero que todo, qué necesita la gente para tener un tema de numerología, un tema de una sesión de numerología? Primero hay que entender que la fecha de nacimiento, que es el día, mes y años, se suman esos números y se reduce a un solo dígito, ¿cierto? Entonces, digamos, dependiendo de eh, tu fecha es 6 de junio de 1990 Soy y sumas esos 26 de números, enero del 95. listo. Entonces, Sí, ve creo que sumando 7, 8, eso. creo que 8. Ve sumando el número y lo bajas a un solo dígito, ¿cierto? Ese número te da específicamente el año de tu vibración. Entonces, nosotros en numerología, ¿qué hacemos? Dependiendo del enfoque numerológico que es es el terapéutico pitagórico, nosotros tenemos un número de base, unos números de base que son el destino, personalidad, alma y expresión, unos códigos numerológicos, unos ciclos de vida, unos pináculos, unos números ausentes, unos repetidos. Entonces, por ejemplo, digamos que 6, da el 6. tema da 6, ok, entonces ya te voy a contar eso. Entonces, por ejemplo, el día de nacimiento es importante porque habla de la esencia. ¿Qué es la esencia? La esencia está relacionado con la forma en cómo, en lo que realmente estudia. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es tu fecha de nacimiento, tu día de nacimiento? 26. 26. Si tú tomas el 6 y el 6 y el 8, el 6 y el 2 es un 8, ¿cierto? Un 8 de Sí. nacimiento que viene de un 26. Ese 8 de nacimiento que viene de un 26 está hablando de una persona que eh, lleva simplemente siempre a concretar las cosas, tierra, buscar posibilidades, concretar, tener la posibilidad de generar proyectos, de dar resultados. em, que concreta, pero también es una persona que se concentra mucho en algo, que explora un montón de cosas, que por donde mete la cabeza por ahí lo saca y que efectivamente puede decir que en la casa lo pudieron haber tratado como de un terco. O sea, este muchacho es terco por todo lado, este se mete, hace las cosas por donde sea. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque esta esencia nos muestra lo que es internamente, por ejemplo, lo que tú eres internamente, más allá de lo que realmente le muestras al mundo. Es es una vibración de un alma adulta. O sea, tú viniste a ser grande desde chiquito, aquello que impulsa decisiones profundas. Y es muy interesante porque este 8 que viene del 26, porque aquí no es solamente importante el número único que te da después de sumar los dos dígitos, sino la fecha como tal, te da que este 8 te da poder, autoridad, éxito, justicia, control y karma material. ¿Por qué? Porque el 8 es el poder en todas sus formas, tanto el económico, el espiritual y emocional, pero es una energía de maestría terrenal, es decir, necesitas concretar esto. ¿Qué significa? Que logras transformar estructuras y dejar un legado, pero no es un camino fácil. ¿Por qué? Porque el 8 siempre está marcado por pruebas intensas relacionadas con la ambición, con la ética, con el ego, con el karma ancestral. Entonces, ser 8 es muy interesante, es de los más importantes, pero tiene un montón de pruebas internas. Pero lo más interesante es del 26 que vienes, que cuál es la herida kármica, si te podría dar
un arquetipo específico de que es un 26, es el guardián del linaje herido. ¿Qué tiene que significa eso? Habla de un alma que ha vivido, que ha heredado muchísimo, pero también ha tenido experiencias de abuso de poder, de humillación o sometimiento en algunas vidas pasadas o dentro del árbol familiar. Entonces, ¿qué hace una persona que nació en 26? Viene a reparar memorias de dominación, de traición, de ambición destructiva o silencio forzado, especialmente dentro del linaje masculino y de la autoridad familiar. Entonces, ¿qué podemos decir con esto? Que en tu infancia pudiste haber recibido un control excesivo por parte de tu papá o tu mamá, que tuviste algún dominante de esos, donde el ambiente familiar era un tema conflicto, donde había modelos de poder basados en miedo, castigo, manipulación y donde efectivamente como niño tuviste o alguien que sea 26 tenía que ganarse el amor a través del rendimiento o el sacrificio, es decir, ser el bueno o sacrificarse por ese lado. Entonces, es bien interesante porque cuando hablamos desde ese código 26 es donde empezamos a ver, bueno, cuáles son esos bloqueos que puede tener un 8 que viene de un 26. Uno, un miedo a asumir el verdadero poder por temor a repetir patrones, una culpa inconsciente para tener dinero, éxito, autoridad, una lucha interna porque entre controlar y ser controlado, unas dificultades para delegar o soltar y unas relaciones de figuras autoritarias o dominantes. Esto bien interesante porque cuando ya lo llevamos al tema físico, que ya es tu área, del tema terapéutico desde lo físico, los dolores cervicales en la columna pueden estar relacionados con esto porque el 8 es estructura, una presión arterial alta por cargar mucho, un tema de sistemas de procesos digestivos por rabia o por conflictos de autoridad y trastornos de control en la alimentación, en obsesiones como tal. Entonces, desde ahí, digamos, una persona que sea un 8 que viene de un 26 tiene algo bien interesante porque vive sobre todo alrededor de su padre, es decir, el espejo de trabajo de su padre. Entonces es bien interesante como con un solo dato, se pueden descubrir otro montón de información. Entonces, si tenemos solamente esa esencia, que es lo que realmente hay interno y nos muestra el mundo, el karma que es el mes y el talento es el año en el que viniste, esto nos da una información muy interesante de que cuáles son esas posibilidades que tiene, es decir, cuáles son esos talentos con los que trae a alguien y esos planes con los que viene cada uno, pero también cuáles son esos obstáculos, es decir, cuál es esa piedrita en el zapato que todos los días te vas a encontrar. Y cuando uno conoce cuál es esa piedra con la que se puede aporrear, con la que puede chocar todos los días, va a ser más fácil o darle la vuelta a la piedra o manejar la piedra de una manera diferente. Si sabe qué es esta piedra, uno o construye, busca una alternativa o la traspasa, construye puentes, pero ahí es donde están los procesos terapéuticos interesantes para llegar a una decisión específica de vida. Entonces, digamos que eso es muy interesante porque con un solo dato de terminología te encuentras eso. Ahora bien, cuando te encuentras repetidamente una información numerológica, decir es que estoy viendo 111, ¿listo? ¿Qué significa el 111? ¿Qué significa el 11? El 11-1 o el 11-11. ¿Cuál es la información que te están queriendo decir? Son esos avisos, si lo podemos decir aquí, donde te dicen, venga, si estás viendo el 1, te están diciendo vuelve contra el tuyo, o sea, ten conciencia de ti mismo y efectivamente revisa internamente qué es lo que tú quieres, no solamente hacia afuera, sino hacia adentro. Y así con cada uno de los nombres. Entonces es interesante cuando te encuentras desde un lado le haces como una especie de zoom a cada uno de tus números, ahí está. E igual, si hablamos solamente con la fecha de nacimiento, tus nombres y apellidos también tienen un significado. La primera letra de tu primer nombre tiene un poder tremendo. Entonces, por ejemplo, si tu letra es S de Sebastián, si es tu primer nombre, porque Sí, pesa sobre todo el primer nombre, la S está relacionado con un uno, ¿cierto? El uno en numerología, o sea, la S de numerología, está relacionado eh,
con, además de ese 8 poderoso que tienes en esencia, tiene una condición de que es esas etapas adicionales, esas etapas o esas heridas específicas que tú vienes saliendo. Todo lo que tú traes em, tiene una cosa muy particular y es que esa S está relacionada con el número uno. El número uno en numerología terapéutica está relacionado con el año en que tú, no con el primer año que naciste, sino con el que estás en el vientre. O sea, los 9, 8, 7 meses o 10 meses que estuviste que tu mamá estuvo embarazada, afectan directamente los procesos y heridas con las que trae, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un uno siempre viene con una herida específica que es el uno, perdón, con el uno, que le otorga qué, o sea, el símbolo numérico es el uno, pero que te trae liderazgo, inicio, fuerza, eh, y adicionalmente traen una forma silenciosa y estratégica de liderar. Entonces es como si el uno fuera una fuerza de fuego interior que se manifiesta cuando se conecta con el alma y no con el ego. Entonces eso es muy bonito. Entonces cuando estamos hablando de cuál es esa misión de ese uno, de esa S, que es tu número, viene a liderar sin imponerse, a guiar desde el ejemplo y no desde la autoridad externa, pero también tiene una misión muy particular y es transmutar el dolor propio y ajeno en sabiduría. Entonces, de encontrar poder en la vulnerabilidad y no en la armadura. Y es por eso que los Sebastianes, ese nombre surge de un viaje emocional muy profundo, probablemente vivido o que vas a vivir, y momentos de silencio y repliegue porque buscas una búsqueda interior antes de expandirse plenamente. Entonces, ¿qué tienen los Sebastianes? Y los que tienen esa S inicial, una altísima sensibilidad emocional, una intuición natural, una capacidad de leer entre líneas y el poder acompañar procesos de otros, pero sin invadir, porque lo que traes es una energía contenedora y sanadora. Entonces, ¿qué te hace? Que también tienes una mente estratégica, casi visionaria, y esto puede llevarte tiempo, silencio y libertad emocional para desplegarte. Pero cuando nos vamos a cuáles son esas heridas, tal vez se te enseñó a callar y a no molestar. Entonces, es muy simpático porque parte de tus heridas están muy relacionadas con la herida del silencio y con la represión emocional. Obligado. Es un tema de soledad emocional que lo que te ha llevado es aprender a adaptarte a lo que los demás esperaban, pero que efectivamente tu verdadero yo dice, ya no soy invisible. Entonces es interesante como tu primera letra, la primera letra de cada uno de nosotros tiene tanto sentido en lo que en lo que venimos a construir, pero en la forma en que venimos a procesar todos esas heridas inconscientes que nos traemos desde chiquitos, que obviamente no son culpas de nuestros papás, sino que simplemente fue la forma en cómo decidimos venir a procesar nuestras vidas de una manera diferente. Todo lo que puede decir un número, Un numerito, todo lo un que solo puede decir numerito. un numerito, tantos números. Exactamente, un solo numerito. Y la gente dice, bueno, no, es que solamente la sumatoria de tus números de nacimiento, tu fecha, sino que para mí el tema del nombre es un tránsito, es un camino de vida. A todos las letras de tus nombres tienen un periodo de permanencia en tus etapas de vida que hacen que tengan mayor tiempo y etapas de vida. Entonces, por ejemplo, hay veces que cuando tenemos la A, la S o la J, es un uno, es un solo año donde uno tiene un montón de actividades, de acciones. Pero si tienen la I y la R, son 9 años, porque la I y la R son 9 años cada uno. Pero si tienes una V, la V es el 22, entonces son 22 años en que estás viviendo un tema de procesos que obviamente son evolutivos interesantes para cada uno, pero el significado de cada una de las letras implica un espacio de tiempo donde estás viviendo unos periodos de experiencias, no voy a decir de pruebas, de experiencias que te hacen
evolucionar a partir de las reflexiones que tú tengas en tu vida. Entonces, por eso ahí es donde tenemos, hay personas que repiten ciclos, que repiten experiencias, que vuelven y viven lo mismo, pero también están relacionados también con cuáles son la forma en cómo están viviendo el tránsito que está viviendo en sus etapas de vida. Entonces, bien interesante desde ahí. Entonces es muy bacano cuando uno puede recoger todo el proceso completo de tu vida, o sea, cómo están cada una de tus letras, y esas letras te van a permitir tener una historia de tu vida y de los procesos que has tenido. Obviamente, esto es más fácil cuando ya una persona adulta tiene conciencia de sí mismo y no necesariamente en los periodos anteriores. Es decir, uno no es consciente de esto sino después hasta los 25 o 30 años. Antes es poco fácil tener esta conciencia. Pero cuando uno ya empieza a buscar y explicarse un montón de cosas que le ha pasado en su vida, ahí es donde efectivamente tenemos la posibilidad de encontrar información y explicación a muchas cosas de las que nos han pasado. Exacto. Que hoy, si yo te digo hoy en qué eres experta, muchas veces en lo que hoy somos expertos fue nuestro gran maestro antes. ¿En qué te consideras hoy experta? O alguna experiencia que marcó para lograr esa experticia que tienes hoy. ¿En qué soy experta? En, en volver a escucharme. Eso es. Ah, muy Desde, bueno. mi- desde, el- Escuchar, de- en escuchar mi cuerpo, en ver mi cuerpo, en entender mi cuerpo, en escuchar mis pensamientos, en identificar mis miedos, mis temores, pero también y lo peor que sale de mí también, o sea, en encontrarme. En eso es escucharme en todo sentido. En eso me vuelvo experta. Y, y cuando esto lo exteriorizo hacia afuera, me he vuelto experta en identificar en las otras personas eso que está, eso que puede ser susceptible de ser mejorado, es decir, de cómo volverlo mejor. De eso de darme cuenta en que podéis hacer esto de una manera, pero también he aprendido a que cada uno de nosotros como seres humanos solamente podemos darnos cuenta del talento que tenemos en el momento en que estamos preparados para recibirlos. Antes, no. Por más que te diga, Sebastián, vos sos un teso para las matemáticas, si vos no reconoces eso en ti mismo, no es el momento para que tú desarrolles tus matemáticas, por más que te lo diga alguien de afuera. Si no sos capaz de comprenderlo, así. Y así pasa. Entonces, en eso me he vuelto experta, en poder reconocer en lo que los otros son buenos, pero también en lo que puede que no puede funcionar para los otros. Entonces, en eso me he vuelto buena. reconocer en lo que otros son buenos y en escuchar. ¿Qué herramientas Ujú. recomendaría a las personas para que se escuchen? Escuchen, digamos, sus pensamientos o cambien esas creencias que tienen, escuchen, digamos, lo que necesita su cuerpo, lo que necesitan sus emociones. Yo creo que lo primero es aprender a escuchar el cuerpo. El cuerpo siempre te va a hablar de una manera que te grita, ni siquiera te habla, te grita. Entonces yo creo que lo primero que como seres humanos es aprender qué te está gritando el cuerpo. Cuando el cuerpo está gritando es porque ya hay una emergencia. ¿Cómo te gritan? ¿Cómo te siente tu estómago? ¿Cómo se siente tu corazón? ¿Cómo se pone tus rodillas? ¿Cómo se ponen tu posición? Es decir, desde la propia posición física ya te está gritando un montón de cosas. El hecho de simplemente observarse. El hecho de observarse de cómo estoy, de cómo tengo el ceño fruncido, de cómo estoy apretando mi cuello, de cómo estoy, de cómo se me están poniendo las manos, de cómo tengo las uñas.
desde ahí, o sea, cuando el cuerpo simplemente grita, empiezas a mirar. Entonces, el escuchar se empieza por primero identificar el grito del cuerpo. ¿Qué te está generando? ¿Qué te duele? ¿Dónde te duele? Y ya cuando empiezas a identificar qué es eso, ya desde ahí empiezas a identificar qué es lo que estás pensando y qué es lo que estás sintiendo. Cuando tú estás sintiendo, cuando te estás sintiendo es porque estás pensando de una manera. ¿Por qué? Porque efectivamente es el cuerpo el que se te está generando, el cuerpo te está generando, te está hablando de una manera que te está dando una indicación de que estás pensando en algo y eso te se está traduciendo en una emoción. Dependiendo de cómo te estás sintiendo, qué estás pensando, desde ahí empiezas. Entonces, si tú transformas, si cada uno transforma en lo que está pensando, transforma la emoción y transforma el grito que te está pegando el cuerpo. Pero el primer indicio es qué te está diciendo el cuerpo. Cuando yo miro mi cuerpo, hago una pausa, miro qué me está diciendo mi cuerpo, luego hago como una especie de replanteamiento y reflexión, yo qué estoy pensando y ese pensamiento a qué me está llevando a sentir. Entonces, desde ahí, esa tríada me da perfectamente para poder aprenderme a escucharme de una manera diferente. Qué buena herramienta. ¿Qué mensaje le, tu yo actual, qué mensaje le dirías a tu niña? Hay una cosa muy bonita con la numerología. Logré hacer la historia de vidas pasadas para mis niñas y mi niño, ¿cierto? No solamente a mi niña interior actual, le construí unas historias de cada una de mis vidas pasadas. ¿Cómo se lo cuento? Entonces, ¿qué le diría a mi niña, a mi niño interior, que lo vengo desde hace mucho tiempo, es cuéntese la historia de los talentos que crees que tienes? Es decir, la historia con la que con la que yo me cuento. Entonces, la historia que yo le cuento a mi niña interior de cada una de mis vidas pasadas frente a qué dones tenía. Entonces, el hecho de poder haber escrito, de saber escribir, de poder leer las estrellas, de poder tener esto. Entonces, desde ahí es lo que yo le digo siempre, siempre a mi niña interior. Recuerda esas historias, yo las tengo pegaditas en el lado de mi cama, las historias tipo caricatura, cada una de las imágenes de mis vidas pasadas contado como para un cuento de una niña, las tengo así como una niña interior y a cada una le cuento, cada noche le cuento una historia diferente frente a cada uno de esos episodios que tuve en mi vida. Eso es una forma de recordarle a mi alma, que es a mí, mi verdadera niña, todos esos talentos que tienes y a creerse que efectivamente los procesos que vivió antes son, fueron una sumatoria de lo que soy yo ahora. Entonces eso sí me lo hago permanentemente. Me cuento la historia de esos niños que tengo ocho, que tengo filados ahí como caricatura y me les cuento la historia de mi vida. Qué bonito ejercicio, qué Sí, bonito ejercicio. es muy bonito, es muy bonito. Tengo la foto ahí de mis vidas pasadas, empezando desde muy anterior, mi vida con Pitágoras, también ahí la tengo, hasta mi última vida de esta encarnación que está relacionada con esta vida actual, que es la de 1852. Entonces, desde ahí me cuento mis propias historias. Y eso es de recordarle al alma de verdad, que es mi propia niña, de dónde viene y cuál es su sentido y por qué ahora está aquí viviendo de cierta manera, generando lo que vive ahora, aprendiendo lo que tiene que aprender, pero compensando también lo que tiene que compensar. Y sobre todo que nunca se arrepiente de las decisiones tomadas. Eso es cierto. La libertad, esa capacidad de nosotros, tenemos la opción de elegir, pero elegir y mejorar esas opciones en el camino, que es para ti vivir una vida en libertad, sin filtros. Una vida de libertad y sin filtros es tener la posibilidad de tomar decisiones eh, sin arrepentirme de esas decisiones. Para mí es eso.
Tomar decisiones sin arrepentirse de haber tomado la decisión. Sí, sí, So- correcto. Esa es la libertad. Es más importante el significado, porque a veces tomamos las decisiones, pero nos arrepentimos, ¿no? Si una decisión fue tomada, fue lo mejor, fuiste a hacer en ese momento. Sí, claro, la decisión que se tomó en el momento pudo haber sido diferente. Cuando uno lo ve, sobre todo en perspectiva, uno ve, pucha, debí haber tomado esta decisión diferente, pero cada una de las decisiones que uno toma son las que tenía que tomar. Sí, el asunto es cómo asume uno esa decisión. Entonces ahí es donde está uno, cómo la toma, con qué visión ve esa decisión tomada. Y ahí es donde yo digo, no arrepentirse de la decisión, sino esa decisión te sirvió para algo. Pudo haber sido un camino más largo para algo, pero esa decisión te sirvió de una manera diferente y esa era la decisión que tenías que tomar. Buena respuesta. Dame dos números del 1 al 22. Estos son mensajes de un oráculo Ok, para ti y para las personas que resuenen y en este episodio. 8. 8, 7, 6, 7, 8. Bien, 8 es el primero. El primer mensaje es una reflexión para nosotros mismos, el otro lleva a tomar acción. Entonces, 8, confianza. Confía en tu camino. Recuerda que cada paso que das con certeza te acerca al camino correcto. Este mensaje llega para recordarte que has comenzado a dudar, de que lo bueno ya está ocurriendo en tu vida. La vida te invita a volver a confiar, a no frenar tu rumbo y a seguir avanzando con firmeza por el sendero del progreso y la excelencia. Confía en ti, en tu ritmo y en las señales que ya están mostrando que vas en la dirección adecuada. Reflexión, pregunta para ti. No es necesario responderla. ¿Qué acción puedes delegar hoy en tu familia, pareja o equipo de trabajo para seguir enfocada en lo que realmente te impulsa? Súper, súper interesante. Y el otro número, el 12. 12. 12, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Sé flexible. Flexibilidad con el otro y contigo. Este mensaje llega a ti para recordarte que la rigidez mental y emocional está impidiendo que avances hacia lo que realmente deseas. Comienza a mirar con empatía al otro, ponte en sus zapatos. La empatía no solo mejora tus relaciones, también te permite influir desde un lugar auténtico y humano, pero no olvides aplicar esa misma comprensión contigo misma. Ser flexible también significa dejar de sabotearte, reconocer lo que ya has logrado y permitirte avanzar con más livianidad. Este mensaje es claro. Suelta las estructuras mentales que ya no te funcionan y empieza a escuchar con más fuerza que tu corazón quiere que hagas. ¿Sí? ¿Qué estructura mental necesitas soltar hoy para avanzar con más flexibilidad y amor? Y esto es muy importante porque eso es lo que nos ha enseñado este 2025 a todos en torno a nuestro autoconcepto, a decirnos lo que estamos haciendo o lo que venimos aprendiendo ahora ya no nos está funcionando. Hay que hacerlo de una manera distinta porque ya eso no nos está funcionando. Claro, claro, pues, hágalo de una manera diferente porque así ya no funciona. Es Exacto. la misma piedra. Si sigue así, se va a chocar con la misma piedra. Esa- Ya, bueno, algún mensaje final para las personas, adicionalmente, recomendaciones.
para los que nos escuchen Sebastián, yo creo que lo apenas salga. último y lo más importante es que, digamos como mensaje final desde la numerología, es que cada uno de nosotros a veces guardamos muchas cosas debajo de nuestra propia alfombra. Heridas de infancia, miedos inconscientes, bloqueos que limitan toda nuestra expansión, pero todo eso se puede ver reflejado en los números y en los códigos. Entonces, hay algo muy interesante y es porque todo lo que nosotros y los números no están ahí para condenarnos, sino para mostrarnos el camino hacia la libertad. Justamente el hecho de poder conocernos de una manera diferente, desde otro punto de vista, desde otra óptica, a pesar de que puede que nos gusten o no, entendamos que los números no nos etiquetan, nos muestran. Son como esos espejos mágicos que si nos atrevemos a mirarlos de verdad, nos pueden revelar un mapa que ya llevamos dentro. Entonces, creo que ese es el último mensaje que yo les puedo decir y es, en algún momento quieren acercarse a conocer desde una manera diferente sus propias vidas, esta herramienta que es la numerología, pueden encontrar algo valiosísimo en ellos, donde estos mapas de cada uno están escritos desde que nosotros vinimos aquí a este territorio. Entonces, esa es la invitación. Si alguna vez quieren conocer dentro de eso, de su propio, acérquense a la numerología que van a encontrar unas respuestas hermosas, sobre todo de ustedes mismos. Eso es lo más importante. Y te van a permitir de que la gente, de que tú no te juzgues y que no juzgues a los demás, sino que comprendas que cada uno se trajo un mapa diferente para recorrer y que tu mapa jamás va a ser igual al mío, ni yo lo puedo cambiar por el tuyo, porque no es ni más fácil ni más difícil, es simplemente el que necesitas utilizar para llegar a ese punto, digamos que se llama propósito de vida. Y no es encontrar un propósito, sino vivir en propósito. Exactamente, recorrer el propósito de una manera permanente. Exacto. Bueno, ¿cómo te encuentran en redes sociales adicionalmente? O cualquier duda también la pueden dejar acá abajo en los comentarios sobre el episodio. Listo, listo. A mí me pueden encontrar en redes sociales como en Instagram, sobre todo como Golondrina Energía. Golondrina Energía. Sí, así me Ok, encuentran. ya saben. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escuchen. Gracias acá por este espacio. Nos vemos en un siguiente espacio. Listo. Gracias, Sebastián. Que tengas un excelente día a todas las personas que escuchan este programa.